retomamos la información y bien, como hemos anunciado, qué es lo que va a pasar con la venta de kits electorales, ¿no? Pues Oye, 2015 ya es año preelectoral, ¿ah? Bastante apurada, ya se escucha, se lee, ¿no? Que hay gente que ya quiere comprar los kits para revocar ya a los están en campaña, ya. Diversos alcaldes. Hay que revocar a tal, hay que revocar a cual. Pero vamos a recordarles, y para eso tenemos una invitada, que es la abogada Jessica Clavijo Chipoco, especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. No se puede adquirir ningún kit de revocatoria antes del primer año de cada gestión. ¿Qué tal, doctora Clavijo? Bienvenida a Radio Exitosa. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentar este tema que, como bien mencionas, es una especie de sombra que se cierne sobre las autoridades que recién han asumido funciones y, sin embargo, ya se pueden generar algunas especulaciones sobre si pueden o no ser revocados. Lo que ha declarado el Jurado Nacional de Elecciones, y ya lo ha dejado claro a través de una resolución que incluso ya está publicada en el Diario Oficial del Peruano, es que recién se pueden iniciar las compras de kits electorales para una revocatoria después del primer año de gestión. Es decir, incluso la recolección de firmas debería iniciar a partir del año 2016. En este año 2015 aún la ciudadanía puede evaluar, ir conociendo a sus autoridades y ir reforzando la confianza ciudadana que se ha depositado en ellos a fin de que guíen los destinos de estas comunidades. Ahora, cuéntenos un poco, porque de repente aquí en Lima es especialmente controversial. Tuvimos pues a una alcaldesa a punto de ser revocada en la gestión anterior y ahora algunos han dicho pues del otro lado, ¿no? Bueno, ahora queremos revocar a este nuevo. Quizás algunos también en forma de protesta, ¿no? En contra de las acciones que ven que se están llevando a cabo. ¿Cuál es el proceso, digamos, para esta consulta popular? No solamente es la compra del kit, hay que seguir algunos otros pasos. Así es, todo inicia con la compra del kit para revocatoria en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como ya se ha mencionado, recién se dará a partir del próximo año. Tiene un costo aproximado de 84, 86 soles porque depende de la UIT vigente en ese momento. Es un porcentaje de acuerdo a la UIT. Y se inicia con esta compra que incluye, es todo un paquete que trae algunos implementos, como por ejemplo los padrones electorales, la lista de adherente, ya que debo completar un 25% de firmas de electores de la circunscripción de la autoridad a la cual yo pretendo revocar. En el caso particular de Lima no se requiere el 25%. Sino un máximo de 400.000 firmas, que son la cifra que establece la ley 26.300, que es la ley de control y participación ciudadana. Inmediatamente yo completo estas firmas, las debo presentar a la OMPE para que las derive a RENIEC, que se encarga de verificar que efectivamente esas firmas son válidas. Cuando yo obtengo esta primera certificación aprobatoria de parte de RENIEC, se deriva esta documentación a la OMPE. Va a verificar los requisitos formales que exige la norma y después esta solicitud es enviada hacia el Jurado Nacional de Elecciones, que debería convocar al proceso de revocatoria. Como tú mencionabas, quizás en el caso de Lima, esta situación la hemos nosotros percibido en el año 2013. Así es. Pero estas figuras de la revocatoria tienen ya larga data, desde los años 90 que se dan estos procesos de revocatoria y se dan a nivel nacional. Quien te habla ha trabajado en diversos procesos electorales y he tenido la oportunidad de ver que incluso en distritos con población bastante pequeña, se llevan a cabo 3, 4, 5 revocatorias desde la acción de la norma. Recién cuando se dio la revocatoria en Lima es que nosotros hemos despertado a esta realidad, a cómo se lleva a cabo un proceso de revocatoria y las consecuencias que esto podría generar. Como por ejemplo que nosotros tengamos autoridades que están en el cargo 1 año o año y medio, ingresan los reemplazantes que se encuentran en un periodo también corto, hasta que se eligen a las nuevas autoridades que provienen de estas nuevas elecciones municipales, como fue el caso de Lima, que tuvimos una revocatoria, tuvimos reemplazantes y después tuvimos a unas autoridades electas en unas nuevas elecciones municipales. Bueno, la resolución que usted mencionaba, doctora, la 3798, publicada por el jurado, en donde dan algunos detalles que quizás en la ley de control y participación ciudadana no están. No, yo estaba leyendo que en el punto 7 ustedes decían que para comprar el kit de revocatoria hay que sustentar el pedido, que hasta donde yo recuerdo, normalmente antes no se ha cumplido, ¿no? La gente pedía su kit, juntaba sin ningún sustento, compraba, pues, juntaba sus firmas, revocaban al alcalde, alcaldesa. En este caso que están hablando del sustento, ¿va a haber algún reglamento, alguna forma de reglamentar cuál sería el sustento adecuado para pedir la revocatoria? Porque para seguir redundando, aunque es importante resaltarlo,
la gente, pues los primeros revocadores eran los perdedores, sobre todo fuera de Lima, ¿no? Uh-huh. La ley establece para este procedimiento una característica muy particular, y es que esta causal que yo invoco solo la tengo que fundamentar, ni siquiera la debo probar. No debo presentar documentos ni pruebas sobre ello, solamente fundamentar. Entonces hemos tenido casos en los que se dan fundamentos medio genéricos, medio vagos. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones ha precisado que esta fundamentación que establece la Ley 26.300 guarda un espíritu relacionado a una fundamentación razonable y que sea de público conocimiento de la ciudadanía. Es por eso que en el marco de este proceso de revocatorias que podría generarse después de la venta de kits a partir del año 2016, lo que se va a requerir, aparte de los requisitos formales, es que haya un estricto cumplimiento de la norma, y es decir, que fundamente efectivamente cuáles son las causales que voy a invocar. En el caso de una revocatoria, que es un procedimiento de control ciudadano, hablamos mucho de la confianza que le da el ciudadano, esa confianza que nosotros le hemos dado a esta autoridad cuando hemos ido a las urnas, que se le hemos brindado, pero que también podríamos quitársela si consideramos que no ha cumplido con las expectativas que tiene la ciudadanía. Pero sería ideal también tener en cuenta que este procedimiento de control podría tener algunas mejoras que ha planteado ya el Jurado Nacional de Elecciones a través de proyectos de ley que podrían ser vistos en estas legislaturas a fin de tener algunos parámetros más adecuados hacia las posibles... Justamente por eso era la pregunta, porque de todos modos, a pesar de lo que usted comenta y la resolución, queda mucho a la percepción de la gente que evalúa, ¿no? En todo caso, me parece que lo mejor sería o haces alguna modificación a la ley o generas algún tipo de resolución reglamentaria, pero usted estaba diciendo que ya hay propuestas para modificar la ley, entonces... Sí, una de las principales propuestas es que la causal que yo invoque no sea solo fundamentada, sino documentada, sino que sea aprobada. Que haya causal, ¿no? Porque incluso a veces se dice no habría. Por eso yo decía, perdón, los primeros en pedir la revocatoria eran los que perdieron simplemente por el hecho de perder. Entonces... Y otra cosa importante, que actualmente tenemos una situación que es casi un aliciente para las revocatorias, que son las nuevas elecciones. Es decir, yo revoco a una autoridad, pero puedo yo participar en las nuevas elecciones y tengo la oportunidad de ingresar a ese gobierno regional o local. Con la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones ya no habría nuevas elecciones. Si se revoca una autoridad, ingresan los accesitarios o los reemplazantes y termina el mandato. Se corta con el aprovechamiento político que podría haber detrás. Así es, y no tenemos además 2 hasta 3 autoridades en el mismo cargo en un periodo de 4 años. 4 años, claro. En los que probablemente sea muy poco posible que pueda realizar algunas gestiones o actividades importantes para mi comunidad. Ahora, con respecto a esas iniciativas, no solamente tenemos entendido, y sin salirnos del tema igual, el Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales, en fin, supervisores, han dado la propuesta de reformar varias cosas que el Congreso de la República tendría que discutir, ¿no? Hay un pendiente que podría de repente tocarse parte por parte, quizá pueda ser esta una de las primeras iniciativas. Sería muy importante que se inicie además con esto, teniendo en cuenta que estamos a puertas de que los kits electorales se vendan ya el próximo año. Otro tema importante que contiene esta propuesta es los recursos que tendrían los promotores. Hoy por hoy no tenemos una norma expresa que establezca que debo informar cuáles son mis fuentes de financiamiento para estas revocatorias. Si se aprobara el proyecto presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, tendríamos que tanto la autoridad revocada, o que podría ser revocada, como el promotor, deben presentar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información detallada sobre mi financiamiento. Y como bien mencionaba, sin salirnos del tema, hay otros temas que van de la mano con la ley de partidos, que también podrían ser importantes que se mencionen, teniendo en cuenta que se nos viene una elección importante como la del año 2016, y es la referida a la democracia interna. Y es que hoy por hoy no existe taxativamente la obligación de que el Jurado Nacional de Elecciones fiscalice estas elecciones. Y la propuesta del Jurado Nacional, en conjunto con los otros 2 organismos que conforman el sistema electoral, es que nosotros participemos de manera efectiva en el ejercicio de la democracia interna. Claro, porque hasta el momento, como bien usted ha recordado, primero que no es obligatorio que esté el jurado, y segundo, algunos partidos optan, ¿no?, por esta supervisión voluntaria de OMPE, pero ¿qué porcentaje de partidos lo hace? Si no me equivoco, era una quinta, una cuarta parte solamente. Sí, son niveles que no superan seguramente las expectativas ciudadanas, que esperan que haya total transparencia
en un proceso tan importante como es el de elegir a quiénes van a ser los candidatos que ofrezcan los partidos políticos, porque finalmente es una oferta electoral hacia el ciudadano que debería ser transparente. Y bueno, con la sí. participación de los organismos del organismo electoral podríamos llegar a ese objetivo, ¿no? Yo creo que es una buena medida porque es clásico escuchar en cada elección general, bueno, me costó el número 3 tanto, ¿no? Que no eso no es democrático, por supuesto. Ahora, si bien vemos las condiciones para comprar esos kits electorales para las revocatorias el próximo año todavía, se necesitaría pues el número de firmas recolectadas, el kit, que por supuesto tiene pues un costo, en fin. Si es que la normativa cambiase, digamos, con toda la esperanza, con toda la voluntad política que quizás aparezca, ¿no? Yo no sé de dónde, pero en este Congreso este año, digamos, la norma podría modificarse y ahí entraríamos, digamos, a un proceso distinto. Entraríamos, en primer lugar, a poder fundamentar y probar estas causales que se van a invocar. Sería más tiempo, documentada. Así sería es un proceso más largo, digamos. Así es, porque incluso se establece que sería de calendario fijo ya la revocatoria. Es decir, no estaríamos a la expectativa de que si hay una revocatoria el segundo año o el tercer año, sino sería un calendario fijo y sería solamente en el tercer año. Hacia noviembre del tercer año es que podría darse una revocatoria. Y no estaríamos como hasta ahora, como que en la incertidumbre de saber si se recolectan o no las firmas y ese funcionario... Y con más de un proceso, como usted está dando a entender, ¿no? Porque la revocatoria, si bien acá en Lima la vivimos hace 2 años, en marzo, en otros lugares se dio 3 meses posteriores, un poco desordenado, incluso sí, se siente. En el Perú tenemos unos niveles altos de revocatoria, tenemos más de 1000 autoridades revocadas entre alcaldes y regidores. Hay distritos muy pequeños en los que se han llevado a cabo ya 4 o 5 revocatorias. En el año 2003 nosotros tuvimos 4 procesos electorales entre revocatorias y nuevas elecciones, y hacia el 2014 las nuevas elecciones para elegir a las autoridades de Liga Metropolitana, ¿no? 5:46 de la tarde, continuamos aquí en Exitosa Noticias con nuestra invitada, la abogada Jessica Clavijo Chipoco, del Jurado Nacional de Elecciones. Y por supuesto vamos a invitar a nuestro público a llamarnos al 251-9422 o al 467-4499. Ya tenemos algunas llamadas en línea, estamos con nuestra invitada, la abogada Jessica Clavijo Chipoco, especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Aló, buenas tardes. Señorita periodista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Le habla el señor Sabino Valdés González, de la provincia de Cajamarca, del distrito de Chetilla. Bienvenido, lo estamos escuchando. Yo estoy escuchando mi respetada la doctora, esto que nosotros podemos adquirir todavía a partir del próximo año para hacer la revocatoria, esto de los kits, señorita. Pero antes de eso, mire, el siguiente, nosotros al empezar nomás ya tenemos indignación de nuestro alcalde entrante del distrito de Chetilla, doctora. Bien, vamos a hacerle la consulta también. Vamos con una llamada más antes de las respuestas y los comentarios de nuestra invitada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Pedro Vigo, de Cajamarca. ¿Qué tal, señor Pedro? Lo escuchamos. Bien, mire, me parece que es un poco apresurado la entrevista para sensibilizar u orientar al público referente a este tema. Estamos a una semana, 9 días de empezar una gestión municipal y ya ustedes en un medio de comunicación invitan a una profesional para tratar este tema donde todavía tenemos un año. Por favor, miren, el señor que participa de un distrito de acá de Cajamarca, ya con los dedos puestos o la mirada puesta sobre la buena gestión de un alcalde que en una semana no puede solucionar los casos que ni el propio Castañeda lo se lo podía solucionar. O sea, es muy importante este tema, pero por favor, a partir de noviembre o diciembre del próximo año. Sí, bueno, caballero, sí, lo hemos escuchado, pero al contrario, la doctora está acá para aclarar que este año no se puede adquirir ningún kit, no estamos promocionando, por supuesto, nada, al contrario, queremos ayudar e informar a la población. Así es, vamos con una última comunicación, pero antes la respuesta de nuestra invitada, la abogada Jessica Clavijo. Algunas preguntas que han quedado ahí.
Mire, me parece muy bien que los teléfonos se hayan abierto para que la ciudadanía pueda expresar justamente dos puntos de vista que encontramos totalmente opuestos, ¿no? Por un lado, una persona que ya manifiesta que tiene algún tipo de descontento con una autoridad que recién ha asumido el cargo, y por otro lado, la reflexión del oyente en relación a la prontitud con la cual ya estamos hablando del particular. Y creo que justamente esto invita a que reflexionemos en que justamente este primer año tenemos la oportunidad de poder conocer a nuestras autoridades. Yo como elector he votado por alguien a quien he depositado mi confianza y tengo expectativas sobre esa autoridad. Entonces este primer año no está orientado a una especie de persecución a las autoridades que han sido elegidas. Por el contrario, se busca aclarar que cualquier pedido de revocatoria no se podrá hacer el primer año, que ni siquiera la compra de kits para recolectar firmas podría darse este primer año, tendría que ser a partir del año 2016, y que estos requisitos que se han planteado no están alejados de la norma, y más aún que cualquier tipo de fundamentación debería ser razonada, manifestada directamente en los documentos, y agradezco básicamente la participación de estas dos personas y aclararles además que si yo tuviese algún tipo de descontento con alguna ciudad, con alguna autoridad, no debo esperar solamente la revocatoria. Hay causales que establece la Ley Orgánica de Municipalidades referidos a la posibilidad de vacancia, pero son causales ya aprobadas y que serían de la mano, como por ejemplo con contar con una sentencia de pena privativa de libertad o con algunas causales establecidas en la norma, ¿no? Ahora, una consulta más antes de las llamadas. Por aquí yo estoy viendo, pues, y habiéndole escuchado también, el caso de que en nuestro país en general tengamos un alto índice de revocatorias. Bueno, nosotros como limeños nos llama la atención lo que sucedió en el 2013, pero al interior del país, ¿hay alguna cifra importante en alguna región? En el caso de Ancash y de Cajamarca, revisando los antecedentes, hay distritos muy pequeños, San Vicente de Cochán y otros, que tienen revocatorias de hasta 4 o 5 veces en todo este periodo. Nosotros ¿En una sola gestión? No, varias, en varias gestiones, pero llama la atención porque inmediatamente se elige a una autoridad, se inicia una revocatoria. Si para los ciudadanos de Lima se generó toda una complicación, el ir a votar una vez, ir a votar 2 veces, el tener 3 autoridades en un periodo corto. Imagínense para estos distritos que están acostumbrados a votar en 4 años 2 veces o 3 veces y tener 3 autoridades en estos periodos cortos. Así es. Lo que se propone no es desmotivar el control ciudadano, por el contrario. Sin embargo, este control ciudadano debe tener ciertos parámetros de acuerdo a nuestra realidad. Ante esta ola de revocatorias creo que hay que reglamentar algunos aspectos que resultan fundamentales. En el punto número 1, ¿cuál es la fundamentación? Saber cuál es la fundamentación y que sea una fundamentación ya conocida por la ciudadanía, porque he tenido al menos un año para saber cuál ha sido el desempeño de mi autoridad. Claro, una cuestión importante que creo que ha quedado un poco... o no lo hemos repetido, pero para que sepa nuestro público, una autoridad, pues un alcalde, alcaldesa, solo puede ser sometido a un proceso de revocatoria. Así es una de las modificaciones que se dio ya a partir del año 2009, porque esta modificación no estuvo desde esta característica inicio, claro. No fue desde el inicio de la concepción de la ley 26.300. Se puede hacer solo en el segundo y el tercer año, no en el primero ni en el último año de la gestión, y solo por una sola vez, sea en el segundo o el tercer año. Ahora vamos con algunas llamadas más que nos quedan, por supuesto, pendientes y ya están en línea. Le invitamos nuevamente a escucharlas. Doctora Clavijo, estamos aquí en Radio Exitosa 95.5 FM. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muy importante la participación de la doctora representante del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, debo aclarar que uno es revocatoria y otro es vacancia. En ambos casos no es porque resentimiento, sino porque efectivamente no ha habido de repente un verdadero control de parte del Jurado Nacional de Elecciones a los candidatos que han participado en elecciones. Por ejemplo, la señora alcaldesa de la provincia de Maynas, aquí en Loreto, esa señora es colombiana, que ha obtenido su nacionalidad peruana en forma irregular. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones en su debido momento no ha revisado bien, o de repente no han acatado las solicitudes de exclusión que se ha hecho a través de la ciudadanía. Pero sin embargo, aquí podemos operar
la vacancia inmediata porque esa señora no ha cumplido la ley y se ha burlado de todos nosotros los electores de esta provincia aquí en Loreto, que es la provincia de Maynas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, caballero, por comunicarse con nosotros. 5:54, vamos con otra llamada antes de los comentarios de nuestra invitada. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, caballero, adelante. Una consulta, dígame, ¿el alcalde puede poner un familiar a trabajar en la municipalidad? Bueno, listo, vamos a absolver su consulta inmediatamente, estimado. 5:54, doctora, sobre las llamadas. Sobre las llamadas, en primer lugar, comentarle al primer oyente que el Jurado Nacional de Elecciones, antes de un proceso electoral, en etapa previa a la jornada electoral, lleva a cabo lo que se llama el procedimiento de inscripción de candidatos. Estos candidatos provienen de los partidos políticos. Y quisiera recalcar que estos partidos políticos son la oferta electoral, estos candidatos son la oferta electoral de los partidos políticos, que han pasado por un periodo de democracia interna y que esperemos que se hagan las modificaciones para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda fiscalizar efectivamente este proceso. Hay una etapa también de tachas. La ciudadanía pudo en su momento presentar las tachas correspondientes en el caso de considerar que la señora a la cual aluden no cumplía con alguno de los requisitos establecidos en la norma. Si bien es cierto, hay que hacer la precisión de que la revocatoria y la vacancia son temas totalmente diferentes. En el caso, por ejemplo, de la revocatoria, que ya le hemos comentado, difiere de la vacancia porque en el caso de la vacancia sí debo probar cuáles son los fundamentos que yo invoco. Y en primer lugar no va a participar la ciudadanía, sino va a ser el Consejo Municipal o el Consejo Regional el que se va a pronunciar en una primera instancia. Se puede pedir una reconsideración. En caso yo no tenga, eco en mi pedido, podría apelar finalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero la vacancia y la revocatoria, como bien mencionó el señor, son figuras que tienen aspectos totalmente diferenciados. Digamos que además la revocatoria pues es parte de un mecanismo de democracia directa que implica una rendición de cuentas, que implica haber visto y evaluado una gestión, que implica que la gente pues tenga un criterio, ¿no?, sobre la misma. No quiere decir que necesariamente, al menos por ahora como están las cosas, haya habido algún tema ilegal o de incumplimiento pues de funciones o incumplimiento de requisitos, ¿no? Bueno, tienen otras características, porque porque como bien mencionas, la revocatoria está enmarcada en el control ciudadano. En el caso de una vacancia, puedo yo separar a una autoridad, pero habiendo pasado primero por los canales establecidos en la norma, como son la aprobación del Consejo Municipal o Regional para la vacancia o la suspensión, que también es una figura establecida en la ley, en las leyes orgánicas de los gobiernos locales de esta autoridad. Sobre la segunda pregunta, efectivamente estaríamos ante un caso de nepotismo, ¿no? En el caso de que se contrate a un familiar en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y esa es una causal, por ejemplo, de vacancia. Es una causal de vacancia y yo debería probar ante el Consejo Regional o Municipal que hay una contratación irregular. Ahora, han habido casos de revocatorias en los que también se invocan supuestos de nepotismo. Hay causales diversas que son invocadas en un supuesto de revocatoria. 5:57, tenemos más llamadas del público. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes, amigo periodista. Sí, caballero, adelante, lo escuchamos. Un comentario, por favor. Bueno, a la invitada, quisiera decirle, yo tengo dos propuestas. Primero, uno, con respecto a esto de por qué se permite a personas que tienen procesos judiciales postular y candidatear a cargo público, a alcaldías, regidorías y hasta congresistas, ¿no? Otra cosa más. Yo propongo que los alcaldes no deberían de volverse a reelegir ni pasando una temporada. O sea, una sola vez debería ser alcalde, para que en este país los jóvenes o otras personas puedan ocupar el cargo. Porque hay señores que vuelven y no es así, no me parece. Yo creo que eso tendrían que corregir, porque así los jóvenes ni siquiera no tienen oportunidad. Hay alcaldes que descansan una temporada, vuelven, otra temporada vuelven, y no es así. Gracias. Bien, gracias, señor, por su inquietud. Vamos con alguna otra llamada, doctora. Comentario quizás sobre eso. Sí, esto llama a reiterar que hay un paquete de propuestas de modificaciones electorales que es urgente, ¿no? Creo que la ciudadanía en diferentes ámbitos haya manifestado que hay algunos aspectos que podrían ser mejorados. Hoy por hoy sí es posible que una autoridad que tiene un proceso en marcha un ciudadano que tiene un proceso en marcha pueda postular, así lo establece la norma. Sí es posible que una autoridad incluso con mandato de detención pueda postular. Tenemos casos actualmente.
en los que hay mandatos de detención y han sido incluso elegidos, como es el caso de Cajamarca, en el que no se han entregado las credenciales justamente por esta situación. Entonces es importante que estas condiciones sean mejoradas en la normativa. El Jurado Nacional de Elecciones no puede actuar de manera arbitraria. Por más buenas intenciones que tengamos, debemos estar atentos a lo que dice la normativa electoral, si no incumpliríamos este principio de legalidad que caracteriza el Estado peruano. Entonces invocamos nuevamente a que el Congreso de la República pueda evaluar la posibilidad de en esta legislatura o en la siguiente hacer las modificaciones del caso tanto a la Ley de Participación Ciudadana como a otras normas que hemos propuesto, y es urgente que sea en este año porque se vienen procesos importantes. Y finalmente también la exhortación va para, como usted dijo, en un tema de tiempos, ¿no? No puede ser pues que a veces nosotros no tengamos seguro quién va a postular o quién no va a postular a una semana, por ejemplo, de la elección, que fue lo que vimos en el octubre pasado. No puede ser pues tampoco que luego de 3, 4, casi 4 años de la gestión se inicie un proceso de revocatoria a menos de un año o un año, por ejemplo, de que la autoridad tenga que salir del cargo. En fin, todas estas cosas también pues perjudican un poco la democracia y además ponen pues fuertes críticas por sobre lo que significa la representación, ¿no? La representatividad que tienen nuestras autoridades. Así es importante que podamos afinar algunos detalles. La invocación está hecha al Congreso de la República para que puedan avanzar los proyectos que ha presentado el sistema electoral en estas reformas, que serían muy importantes. Bueno, doctora Clavijo, le agradecemos mucho el haber estado acá con nosotros en Exitosas Noticias y sobre todo informando a la población, que es lo más importante. Gracias por la oportunidad.